Tierra gira y las estaciones se suceden, el invierno se apodera del mundo. Entre todos los elementos, el frío es nuestro más mortífero enemigo. Desde las tormentas de hielo hasta las avalanchas, desde la congelación hasta los infartos, el frío es un asesino. Soy Donald McIntyre. Me dispongo a seguir el implacable avance del invierno desde su lugar de nacimiento en el Ártico, de donde nos trae algunos de los fenómenos climáticos más peligrosos del planeta. Estoy a punto de ser enterrado vivo, de congelarme y de sumergirme en el blanco y letal corazón del invierno. Mi viaje en compañía del frío comienza aquí, en la mismísima cima del mundo. El Ártico se ha cobrado cientos de vidas entre los exploradores que han desafiado los terribles elementos para llegar hasta aquí. Pero yo he decidido tomar un camino más rápido. Reconozco que es un poco heterodoxo, pero te proporciona una vista única desde la cima del mundo. Por más que parezca increíble, este hermoso e imponente entorno es la fuente de todos los climas fríos del hemisferio norte. He acudido aquí para averiguar cuál es el origen del universo. El Ártico es la región que se encuentra al norte de los 66 grados de latitud. Permanece helado durante todo el año y es una zona de paisajes ásperos y congelada belleza. Este es el cubito de hielo más grande del mundo. Las proporciones de este lugar son impresionantes. 16 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Eso significa una extensión mayor que la que suman la India y China juntas. Lo que me extraña es que no se producen fenómenos atmosféricos dignos de mención. Me esperaba ventiscas y cegadoras tormentas de nieve. En cambio brilla el sol, corre una ligera brisa y nieva muy poco. Es exactamente igual que un desierto, y de hecho, como tal está catalogado, aunque se trata de un desierto de hielos perpetuos. A fin de averiguar en qué forma es el responsable de nuestro clima invernal, debemos saber qué es lo que lo mantiene en este estado. Tradicionalmente se considera a la Tierra el planeta azul. Sin embargo, desde las alturas se observa un blanco y perenne manto de hielo. Esto se debe a la inclinación del planeta sobre su eje. Durante el invierno del hemisferio norte, la región ártica se encuentra de espaldas al sol, sumida en una noche perpetua, y las temperaturas se desploman hasta los 50 grados centígrados bajo cero. El invierno envuelve al hemisferio norte como una mortaja. A medida que transcurre el año, la Tierra continúa su órbita, y el polo norte se inclina en dirección al sol. Cambiamos de estación, y el verano regresa al norte. En estas latitudes el sol brilla las 24 horas del día, por lo que ha dado en denominarse la Tierra del Sol de medianoche, aunque ni tan siquiera esto es suficiente para liberarla de las garras del frío. En el Ártico, como podrán comprobar por mi sombra, el sol se encuentra tan bajo en el horizonte que sus rayos rebotan en la superficie, reflejando su energía en lugar de absorberla. Esta circunstancia mantiene constante la temperatura de la atmósfera circundante y contribuye a la perpetuación del clima polar. Aún en el punto álgido del verano ártico, la temperatura tan solo asciende a duras penas por encima del punto de congelación del agua. No obstante, esto no basta para fundir el hielo. Por esa razón no piso tierra firme. Bajo mis pies, a unos metros de profundidad, se encuentra el océano Ártico. Y para demostrarlo, le echaré un vistazo.
ya que este extenso casquete de hielo contiene la clave del reinado del frío sobre los polos. Es espectacular. Un estrato de hielo de 10 metros de grosor, compuesto en su totalidad por agua dulce. No contiene más sal que el congelador de su casa, puesto que cuando el agua marina se congela, expulsa la sal. En esta capa de hielo que se encuentra sobre mí tiene su origen la energía del invierno. Así es como funciona. El hielo mantiene prácticamente constante la temperatura del aire que se encuentra inmediatamente sobre él. Sobre este estrato de aire se encuentra otra capa de aire más cálido que se ve obligada a descender, lo que obliga a la capa superficial de aire frío a desplazarse hacia el sur. Aunque este aire brillante tiene exactamente el mismo aspecto que la calima, en realidad es el germen del viento polar. Y este es el que exporta el invierno del círculo polar ártico. Estas ráfagas heladas cobran velocidad a medida que se alejan hacia el sur. Seguiré este viento polar que trae a nuestro mundo los fenómenos climáticos más salvajes y destructivos. Llegados a este punto, los conceptos de norte, este y oeste pierden su significado. Desde aquí, todas las direcciones apuntan hacia el sur, lo cual, tal y como le ocurre al invierno, creo que no me deja otra opción que dirigirme hacia el sur. Incluso a 1600 kilómetros al sur del Polo Norte, el frío sigue haciendo presa del planeta. Y aún así, el ser humano, pese a tener que encararse con los más extremos efectos del frío, ha habitado estas tierras. He viajado a uno de los asentamientos humanos más septentrionales del planeta, Ittiqoartermiit, en Groenlandia. Este lugar acoge a uno de los pueblos más endurecidos de la Tierra, los esquimales. Si son capaces de sobrevivir aquí, seguramente en algo se diferencian de mí. Great to be here. Yes, nice to meet you. Este clima se encuentra entre los más extremados del planeta. En invierno, la temperatura puede descender hasta los 40 grados centígrados bajo cero. Los niños solo pueden jugar en el exterior durante 10 minutos, el tiempo que tarda en helárseles la piel. Sin embargo, toda una vida de exposición al frío puede prepararte para lo peor. How do you survive out here? You know, I've got 3 pairs of gloves under here and mitts. My fingers are still cold. How can you keep so warm? When I was young, I also freeze and begin to hunt. I freeze very much, but I learned to use my hands even when they're very cold. It's training. Así que los esquimales no son diferentes a mí. Sencillamente, no estamos adaptados al frío porque procedemos de los trópicos. Y resulta sorprendente observar que los esquimales, a pesar de que llevan miles de años soportando el clima ártico, no presentan muchas adaptaciones físicas al frío. Es el ingenio, y no la evolución, lo que nos mantiene con vida. El vestido, el refugio, la calefacción. Tan solo un loco desafiaría al frío ártico sin protección alguna. Así que para saber qué efectos tiene sobre mí, he acudido a un entorno controlado, a fin de comprobar qué ocurre cuando se somete al cuerpo a un frío extremo. Según el Dr. Frank Golden, experto en hipotermia, la mayoría de las personas tan solo pueden soportar estas temperaturas durante media hora. Seré objeto de un seguimiento constante y a diferencia del auténtico ártico, puedo salir de aquí en cualquier momento. Good luck to you, mate. Thank you very much. Thank you very much. La temperatura es de 18 grados centígrados bajo cero. Hace un frío que pela. No es un lugar muy apropiado para andar desnudo, pero al menos mi temperatura corporal baja rápidamente para que mi organismo reaccione. Nuestro cuerpo mantiene los órganos vitales a una temperatura constante de 37 grados centígrados. Esta temperatura se denomina normotermia,
Tendré que emplearme a fondo para conservarla. Aunque no lleva mucho tiempo expuesto al frío, se puede ver cómo empieza a tiritar un poco. Tiembla para tratar de elevar su temperatura y así compensar la pérdida del calor que cede al ambiente. Mantiene los brazos y los codos pegados a los costados y los antebrazos sobre el pecho. Está intentando proteger la superficie por la que pierde el calor para cedérselo al entorno que lo rodea. Hay que mantenerse caliente a toda costa. Hay que tratar de moverse. No está muy seguro de lo que debe hacer con su cuerpo, como se puede observar. Sin embargo, sabe que la mera tiritona no puede generar suficiente calor. Por tanto, no tiene claro si debe hacer un ejercicio más intenso para producir más calor. Su temperatura sencillamente baja. No puede hacer nada al respecto. Al cabo de poco tiempo, mi organismo ya no es capaz de generar suficiente calor y mi temperatura empieza a descender. Mi temperatura interna ha descendido 2 grados, por lo que ahora estoy hipotérmico. Mis músculos se tensan y mi cerebro se enfría. Si pierdo la cabeza, estoy acabado. Cuando los músculos se ralentizan, incluso desaparece la tiritona. Y ahora, una pequeña prueba. Can you count down from 100, taking a 7 away at each time? 100 minus 7. 100 minus 7, okay. 100 minus 7, 93. Minus 7. 86. 86. I feel like I got the flu. I got a headache. Cuando empiezan a enfriarse los sistemas vitales, el organismo comienza a bloquearse. Este es el estadio crítico. A continuación se sentiría muy cansado y solo tendría ganas de dormir, pero debe sobrevivir. Tendría que combatir esa fase y no perder la resolución de mantenerse con vida, de seguir adelante. Más al final, no importa cuán resuelto esté, las condiciones lo vencerían y su temperatura descendería hasta un nivel en el que perdería la consciencia y finalmente moriría. Si mi temperatura corporal desciende 6 grados, perderé la consciencia y mi muerte será inevitable. He's in pain now. Oh, God. I don't want to be here. Ha llegado el momento de sacarlo de ahí. Ya ha tenido suficiente. Right. Come on, Donald, you've had enough, mate. How are you feeling? God, you're bitterly cold, aren't you? You're shivering a lot. Your muscles stiff. My toes feels going to fall off. Your muscles have really gone stiff. You can hardly talk. Oh, God. Come on, let's get you warmed up. Put him on, come out and check you out. En el mundo real dependemos de nuestro cerebro para sobrevivir. Por tanto, si no puedo pasar más de 40 minutos a 18 grados bajo cero, ¿cómo voy a sobrevivir aquí a 30 bajo cero? Eric Bruin y Mats Padel seguramente lo saben. Ellos tienen la jornada laboral más intensa del mundo. Durante 3 meses seguidos, la patrulla danesa Sirius atraviesa los helados yermos del nordeste de Groenlandia, con el único respaldo de su experiencia y un trineo tirado por perros. Durante las próximas 24 horas los acompañaré a fin de averiguar cómo sobreviven en el congelador de la naturaleza. Hi. Hi, I'm Donald. Eric. Eric, hi. My partner, Mads. Mads, hi. Welcome to Greenland. So these are your dogs. They're wonderful. Yes. Oh, beautiful. They're gorgeous. They don't bite. No, they're very friendly. Ya es hora de partir. Wunderbar! Hunt! Didn't work that time, did it? Yeah! That's all right, all right. Oh, dog! Anyway, so that's how you start. That's how you learn. Good idea to learn to ski first before you become a member of the Sirius Patrol. Let's go. Yeah! El motivo de su estancia aquí es el clima. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Dinamarca tuvo que defender Groenlandia de los nazis, ya que si sabes qué tiempo hace aquí, puedes predecir el que hará en Europa. Hoy día la mayor amenaza que encuentran en su andadura son las focas, y por supuesto los novatos como yo. Sin embargo, los profesionales cualificados como Eric, Mats y yo mismo no bajamos la guardia. Las ventiscas y tormentas de nieve pueden desatarse sin previo aviso, y el frío representa un peligro constante. La temperatura habitual es de 40 grados bajo cero. Lo malo que tiene estar expuesto al frío es que absolutamente todo se congela, incluyendo en este caso mi párpado izquierdo. Estos chicos me han dicho que en estos casos hay que colocarse la mano sobre él para calentarlo. El hielo se derrite y ya puedes abrir el ojo. Resulta peligroso tratar de abrirlo, así que seguiré su consejo. Sí, ya noto cómo se funde. Y eso es bueno. Ahora ya puedo afirmar que tengo tanto frío como seguramente aparento. Y eso está bien. Esto solo nos demuestra que hay que tener cuidado. El frío es un asesino, ¿lo sabían? Cuando asoma la noche, la temperatura cae en picado. Solo disponemos de una tienda. ¿Qué pasa conmigo? Estoy a punto de ser enterrado vivo. Un hoyo profundo excavado en la nieve puede proporcionar un refugio salvador, o eso tengo entendido. So, what do we have to do? Now we start making an engine. Yeah. And we dig in and we make as long as you are in that direction. Okay, So kind of ledge, okay. you will lay about here. So now we dig in and start. Okay. And it's just much harder. Yeah. Take it. Just throw it away. So that's my home. Yes, you're at home. Excellent. Try going. Así podré pasar la noche solo, mientras la temperatura desciende por debajo de 30 grados bajo cero. He de confesar que estar en un nicho en vida me produce cierta aprensión. Para sobrevivir, solo dispongo de un saco de dormir y algunas velas. Tiene aproximadamente 1,5 metros de altura, unos 2,5 metros de profundidad y como 1,5 metros de anchura. La entrada está aquí. Siempre hay una abertura para que entre el oxígeno. Una conexión de emergencia con la patrulla Sirius, por si algo va mal y se derrumba. Aunque no tiene por qué suceder, ya que está muy bien excavado. Hi guys, it's Donald here. Just to say, no worries and see you in the morning. Over. Okay. Bien. Vamos a ver si responden. Si no, pues bueno. Esperemos que estén a la escucha si algo va mal. Bueno, pues es medianoche y la temperatura es de unos 30 grados bajo cero. Por supuesto, en el Ártico hay un gran problema. La más mínima superficie de piel expuesta puede congelarse en solo unos minutos, lo cual me lleva a plantearme el problema de ir al lavabo. Creo que me abstendré. Aunque parezca asombroso, la temperatura en el nicho de hielo era 25 grados más alta que en el exterior. La nieve es un aislante sorprendentemente eficaz. Así que pasé la noche a 5 grados bajo cero, una temperatura muy acogedora para tratarse del Ártico. How are you guys? How you been? Good. Good. You want to go have a cup of coffee? That's a great idea. Los miembros de la patrulla Sirius están entrenados para lidiar con el más riguroso clima ártico.
Sin embargo, cuando este golpea las regiones que menos nos esperamos, las consecuencias pueden ser aterradoras. Esto no es Groenlandia. Es el estado de Nueva York, a comienzos de la primavera de 1993. A 1 metro y pico nuestras huellas habían desaparecido. Ni siquiera podíamos hallar nuestro propio rastro. Se habían desvanecido. El viento nos derribaba y se nos habían congelado los párpados, así que no veíamos. Tenías que ponerte así las manos para que no te escocieran. El 12 de marzo de 1993, toda la costa este de Estados Unidos fue víctima de una de las más salvajes tormentas invernales de la historia. Here's the latest satellite showing a huge storm system coming up the coast. Tremendous amount of moisture colliding with the cold air means very heavy snows for our region. I'm still going 12 to 24 inches for the capital region by midday tomorrow. En el norte del estado de Nueva York, Jeff Smoke y Bill Simmons estaban tomándose un respiro después del trabajo. A varios cientos de kilómetros de allí, la tormenta crecía y se dirigía hacia ellos. Ya había empezado a nevar, pero aquello era algo propio de la estación. Cuando partieron hacia sus casas, ni sospechaban que estaba a punto de alcanzarlos una tormenta de nieve que cambiaría sus vidas para siempre. Full-blown blizzard conditions are over the Capital District and western New England. We're talking about thunder snows, high winds and dangerous cold. La nevada era extraordinaria. Bill y Geoff decidieron abandonar el coche a 800 metros de su casa y continuar su camino a pie. Y en aquel momento comenzó su pesadilla. No podías avanzar ni tampoco retroceder. No podías ir hacia arriba. No podías ir a ningún sitio. Había que abrirse camino por una capa de nieve de 1,5 metros de espesor. Y llegaba un momento en que estabas agotado. Mirabas hacia arriba y veías montículos de nieve por encima de ti. Era como estar en un hoyo. Nuestra idea original era quedarnos junto a ese árbol durante unos minutos o una hora, o lo que quiera que tardase en calmarse el viento, y después dirigirnos hacia casa. Pero ¿quién lo iba a decir? El tiempo seguía empeorando y empeorando. Para entonces, el viento soplaba a casi 235 kilómetros por hora. Las temperaturas habían descendido bajo cero y la capa de nieve alcanzaba un grosor de 10 metros. La ventisca se había apoderado de todo el estado. Death toll from the blizzard of 93 is mounting now. 7 people reported dead. Make no mistake about it, this is an emergency. Junto al árbol, la tormenta arreciaba. Jeff y Bill llevaban 8 horas aislados. Ni siquiera podía caminar. Me alejaba unos 3 metros del árbol y mis pies sencillamente se rendían. Ya ni me tenía en pie. Trataba de incorporarme, pero no era capaz. Tuve que arrastrarme hasta aquí. Entonces fue cuando me dije, Bill, nadie nos está buscando. Nadie sabe dónde estamos. Eso es. Estaban atrapados. Al avanzar la noche, el termómetro bajó aún más, llegando a extremos propios del Ártico, 40 grados bajo cero, y la tormenta seguía rugiendo en torno suyo. Al amanecer, Bill y Geoff llevaban 18 horas sufriendo los rigores del Ártico. Sorprendentemente aún estaban con vida. Jeff consiguió abrirse paso entre la nieve y dar la voz de alarma. Sin embargo, tuvieron que pasar otras 6 horas para que los servicios de rescate consiguiesen llegar hasta Bill. Para entonces el frío ya le había infligido serios daños. A lo largo de las horas que pasaron expuestos al frío, ambos padecieron la atroz tortura del invierno. Al final tiré de la camisa para taparme la cabeza, por lo que la espalda y la parte superior de las nalgas se me quedaron al descubierto y sufrí una congelación grave. Perdí la sensibilidad y los nervios quedaron destruidos. Tengo tejido de cicatrización y tuvieron que injertarme piel de la parte posterior de la pierna en 2 ocasiones, 2 operaciones. Los pies, las manos, las nalgas y las rodillas se me llenaron de ronchas. Las pantorrillas también se me plagaron de ronchas debido a la posición en que estaba sentado en el suelo. Tenía las manos llenas de ampollas del tamaño de una pelota de béisbol. La congelación profunda es un proceso irreversible. El frío congela literalmente la dermis. Se hiela el líquido intracelular y también el intersticial, que rodea las células. Los pequeños vasos sanguíneos se congelan e impiden la distribución del oxígeno. Pero aún queda lo peor. Sin riego sanguíneo, las células no pueden combatir las infecciones. Aparece la gangrena, la zona afectada se necrosa y empieza a descomponerse. Llegados a este estadio, la única alternativa es la amputación. Cuando finalizó esta terrible experiencia, Jeff había sufrido una grave congelación en ambos pies. Al final tuvieron que practicarme injertos de piel en las manos, las nalgas y las piernas. Sin embargo, perdí ambos pies a una altura de 10 centímetros por encima de los tobillos. Los dos. Los fenómenos climáticos tan salvajes como este son poco habituales, inopinados. Por este motivo se cobran tantas víctimas. La clave para sobrevivir
es estar preparado. Sin embargo, ni siquiera los profesionales están libres de peligros. Durante los últimos 50 años, la patrulla Sirius ha perdido 6 hombres bajo el hielo. La congelación grave es un problema latente. No obstante, ellos conocen los riesgos y su amor por este formidable paisaje compensa con mucho los peligros. Hoy, mientras que la patrulla Sirius se encamina hacia el norte, adentrándose en estos maravillosos hielos vírgenes, yo me dispongo a emprender un viaje distinto hacia el sur, en compañía del frío que lleva el invierno a las gentes del hemisferio norte. Me dirijo al lugar que recibe el primer ataque de la garra helada del invierno. El aire polar que aúlla en dirección al sur está a punto de colisionar con el aire caliente procedente del Ecuador. Cuando ambos confluyen, se abren los infiernos. Y hay un lugar situado exactamente en primera línea, la estación meteorológica del Monte Washington, en el nordeste de Estados Unidos. Aquí comienza la batalla entre el aire frío y el cálido, aunque por el momento todo está en calma. El Monte Washington es la cota más alta del nordeste de Estados Unidos. Si bien no lo es tanto en comparación con otros puntos del globo, comúnmente se la conoce con el nombre de el hogar del peor clima del mundo. On the summit this morning, the temperature outside dipped down to -9 degrees. Winds are currently out of the northwest at 48 miles per hour. The forecast for the summit today will be in the clouds this morning with snow showers, and winds will be out of the west 40 to 60 miles per hour. But don't hold your breath because yet another system will be approaching from the Great Lakes this afternoon. ¿Cómo es posible que un monte como este, bañado por el sol, tenga tan mala reputación? Bueno, la cumbre se encuentra justamente en el lugar de paseo de las principales tormentas y masas de aire que afectan al clima del nordeste, lo que lo convierte en el lugar perfecto para descubrir lo que sucede cuando se combinan el viento y el frío. Well, good morning. Welcome to Summer Mount Washington, the home of the world's worst weather. Great to be here, Charlie. I have to say the mountain's been very good to us today. I'll tell you should have been here yesterday. Qué mala suerte. Había acudido a conocer los peores vientos del mundo y hacía un tiempo estupendo. Aunque no tuve que esperar mucho. Unas horas después, descubrí el porqué de su mala reputación. En solo unos minutos, el cielo azul se tornó gris y empezó a soplar el viento. El viento más fuerte jamás registrado azotó el monte Washington a la increíble velocidad de 372 kilómetros por hora. En este momento sopla 96 kilómetros por hora y ya empieza a zarandearme. Resulta difícil mantener la verticalidad. Lo primero que se aprecia cuando se desata el viento es que hace mucho más frío. Este efecto se llama factor frío del viento. Con un viento de 80 kilómetros por hora a 5 grados bajo cero, tenemos la sensación térmica de estar a 38 grados bajo cero. La combinación del viento y el frío multiplica los efectos mortales del invierno. Y por ello, el observatorio del Monte Washington es el lugar idóneo para estudiar los extremos del clima invernal. Es decir, si no se congelan los instrumentos de medición. Cuando se conjugan el viento y una niebla fría como esta, se produce un fenómeno realmente asombroso. La niebla que me circunda está compuesta por miles de millones de diminutas gotas de agua. Lo más extraño es que se encuentran muy por debajo de su punto de congelación y, no obstante, permanecen en un estado líquido denominado superenfriado. Sin embargo, al entrar en contacto con algún objeto, se solidifican. Estas hermosas plumas de hielo están formadas de escarcha y son duras como uñas. Esta curiosa capacidad del agua para permanecer en estado líquido a temperaturas muy por debajo de 0 grados es la causante de uno de los fenómenos climáticos más extraordinarios del planeta, la tormenta de hielo. Y una de las peores tormentas de hielo de la historia se desató con furia en el este de Canadá. Evidentemente fue la tormenta más destructiva y perjudicial de toda la historia de Canadá. Llevamos más de medio siglo observando la climatología en Canadá y jamás se había registrado algo comparable. Las tormentas de hielo no son excepcionales en Canadá y cubren el paisaje con un bello sudario de hielo. Sin embargo, en enero de 1998,
Canadá sufrió los embates de una tormenta que era cualquier cosa menos habitual. En sus inicios, la tormenta de hielo de 1998 fue igualmente mágica. Lo cierto es que cundió una especie de euforia. La gente no se vio perturbada. Se cerraron los colegios, algunas empresas no abrieron. Sin embargo, aquello era un país de las maravillas invernal. Parecía un país de las maravillas encantado que confería al paisaje una gran belleza. El 4 de enero por la tarde, el invierno aún continuaba su ataque. Una masa de gélido aire polar se posó como un manto sobre el nordeste del país. Al mismo tiempo, una masa de aire húmedo procedente de Texas penetró hasta situarse sobre el aire polar, formando una cuña y atrapándolo debajo. Las condiciones idóneas para una tormenta de hielo. Sin embargo, en mitad de la cuña, la lluvia procedente del aire caliente superior no tuvo tiempo para solidificarse en su caída, así que cayó en forma de lluvia superenfriada. Lo que sucede es que la gota de lluvia cae atravesando la cuña de aire frío y empieza a enfriarse, aunque no llega a congelarse. Se enfría hasta el punto que denominamos de superenfriamiento. En realidad se sitúa muy por debajo del punto de congelación, pero continúa en estado líquido. Y puesto que el objeto con el que colisiona se encuentra por debajo del punto de congelación, toma la forma de escarcha. Realiza una transformación perfecta del estado líquido al sólido. Se expande y se congela, adoptando la forma de una capa de hielo, el hielo más adhesivo que la naturaleza pueda crear. Las tormentas de hielo pueden ser mortales, aunque el suplicio no dura más que unas horas. Pero la tormenta de hielo de enero de 1998 fue distinta. Llegó en varias oleadas. La helada lluvia se prolongó durante 2 días. El hielo siguió acumulándose formando una capa cada vez más y más espesa. El grosor de los cables no cesaba de crecer y todos los árboles de los alrededores, por supuesto, acumulaban cada vez más hielo. Miren el espesor de este hielo en comparación con mi mano. Es increíble. Las ramitas de los árboles estaban cubiertas por una capa de hielo de quizá 10 centímetros de espesor, y esas ramitas formaban parte de una rama mayor que a su vez estaba recubierta de hielo. De repente todo pesaba mucho más, por lo que acabaría desgajándose y cayendo al suelo. Esta situación se prolongó durante horas y horas y después gradualmente empezó a oírse el estruendo de los árboles al caer. A continuación, los árboles empezaron a derribar postes eléctricos. Además, los tendidos eléctricos se desplomaban a causa del peso del hielo que se acumulaba sobre ellos. En la tarde del tercer día, la lluvia cesó, aunque la región continuó cubierta de hielo. A renglón seguido, los satélites que vigilaban la tormenta detectaron nuevas precipitaciones. Un área de miles de kilómetros cuadrados quedó paralizada. La vida resultaba casi imposible. The freezing rain won't let up. If you do not have to go out, do not, unless it is absolutely necessary. El viernes que conocemos como Viernes Negro, Viernes Oscuro o Viernes Frío, caímos repentinamente en la cuenta de que aquella tormenta era algo más que una tormenta de hielo poco común. A continuación perdimos el control sobre más de la mitad de la provincia. Las líneas de alta tensión y sus grandes torres se venían abajo como castillos de naipes. Cuando veías una torre de alta tensión derrumbándose ante tus propios ojos, te dabas cuenta inmediatamente de que se avecinaban gravísimos problemas. Imagínense una gran cantidad de postes cayendo uno tras otro. Después, también se veían bolas de fuego cuando se cortaba el fluido eléctrico. La región quedó tan devastada que parecía una auténtica zona de guerra. El hielo golpeó el mismísimo corazón de la vida moderna. Todas las viviendas, fábricas y oficinas de una región de 1.300.000 kilómetros cuadrados se quedaron a oscuras. Al cortarse el suministro eléctrico y las comunicaciones, en Montreal se desató la crisis. Se estableció un centro de coordinación de los servicios de emergencia. Al verse privadas de electricidad, millones de personas se quedaron sin calefacción, agua corriente y servicios sanitarios. La situación escapaba rápidamente a todo control. Los servicios de emergencia no daban abasto y el gobierno no sabía qué medidas tomar. Se veía la desesperación en los ojos de algunas personas. Las temperaturas cayeron hasta los 15 y 18 grados bajo cero. Aún pasada la tormenta,
Se tardó 3 semanas en restaurar el suministro eléctrico y devolver la normalidad a la ciudad. Para 4 millones de personas, esta tormenta de hielo fue el acontecimiento climatológico de su vida. Posiblemente jamás volverán a sufrir un fenómeno así. En total, 50.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y buscar cobijo en refugios temporales. Murieron 35 personas y muchas más sufrieron lesiones gravísimas. En el transcurso de la tormenta quedaron destruidos 3.000 kilómetros de tendido eléctrico valorado en más de 825 millones de euros. Hace 200 años, los efectos de la tormenta no se habrían hecho sentir así. El hielo se habría marchado tal como había llegado. La gente habría seguido teniendo madera para su cocina de leña. Habría seguido haciendo sus hogazas de pan en esa cocina sin preocuparse por la tormenta. Pero hoy en día todo depende de la electricidad y por eso resultó tan devastadora. En nuestra eterna batalla contra el frío, este nos venció y nuestra tecnología resultó inútil. A medida que mi viaje en compañía del frío continúa hacia el sur, el clima se muestra mucho más moderado, aunque puede resultar aún más peligroso. Para demostrarlo, parto hacia la capital europea del frío. ¿Moscú? ¿Helsinki? No. Londres. La ausencia de hielo y nieve no significa que el frío deje de ser un asesino. En Gran Bretaña, raramente se experimentan fenómenos propios del invierno, como las tormentas de nieve o las ventiscas. Por lo tanto, nos resulta sorprendente que Londres sea la ciudad europea donde el frío se cobra más muertes. Dado el suave clima que se disfruta en Gran Bretaña, no nos parece necesario abrigarnos contra el frío. No obstante, estas temperaturas pueden llegar a ser mortales. Incluso una inmersión en agua muy por encima del punto de congelación, digamos a 10 grados centígrados, puede matar a una de cada 6 personas en un lapso de 15 minutos. Esta mañana hace frío y el agua andará por los 5 grados. Bueno. Lo siento, me había olvidado del cable. El agua está a unos 5 grados centígrados. Incluso un breve chapuzón, como demostrará este electrocardiógrafo, será suficiente como para poner las defensas de mi organismo a toda máquina. La doctora Rosemary Leonard monitoriza la evolución de mi organismo. Quick, here, put the towel around you. You're shivering like crazy. How do you feel? Let's just see what's happened to your pulse and your blood pressure. El monitor indicaba que mi pulso superaba en un 50% mi ritmo cardíaco habitual. Ahora veremos qué pasó con mi tensión. 160, that's high. So what does that 160 over 100. What's that reading telling you? What's happening is that the blood vessels in the outer part of your skin and to some extent inside your body are narrowing down to try and conserve the heat and try and conserve the blood flow where it's really needed, around your heart and your lungs. Esta es la reacción normal. Cuando mis vasos sanguíneos subcutáneos se constriñen, la sangre del resto de mi organismo se torna más densa y untuosa. Y esta reacción cotidiana del organismo ante el frío puede en ocasiones causar una muerte súbita y dolorosa. La historia se repite diariamente por toda la ciudad. Una fría mañana invernal. Un trabajador se apresura hacia la estación. Empieza la hora punta. Podría ser usted. Sin sombrero, sin bufanda, sin guantes. ¿Y qué? Hace frío, pero no nieva. Mientras aguarda la llegada del tren, su organismo ya está constriñendo los vasos más cercanos a la piel, la zona más expuesta. Al tiritar, su sangre empieza a espesarse y se retira hacia los órganos vitales. Cuando se vuelve más densa y untuosa, comienza la pesadilla. Empieza a formarse un pequeño coágulo. Mientras usted se preocupa por el retraso, el coágulo tiene tiempo para llegar al corazón.
Esa misma noche sufre un infarto fulminante y jamás vuelve a realizar este viaje. El informe del forense lo incluye en las estadísticas: muerte por causas naturales. Las cifras demuestran que cada invierno se producen en Londres más de 3.000 muertes como esta. En la totalidad del Reino Unido, la cifra se aproxima a las 20.000, todas víctimas de un invisible asesino múltiple, el frío. Sin embargo, la auténtica tragedia reside en que estos fallecimientos habrían sido fácilmente evitables. Mi madre tenía razón. No necesitas más que ponerte el sombrero y los guantes. Más al sur de Londres, los efectos del invierno son aún menos intensos, a no ser, claro está, que ascendamos a las alturas, donde el frío nos acompaña perennemente. En la cima de las montañas, a la altura de las nubes, hay nieves perpetuas incluso en las regiones ecuatoriales. Independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre, lo más habitual es que siempre haya nieve por encima de usted. La mayor parte de las veces se precipita en forma de lluvia, sin embargo aquí arriba, en las alturas, lo hace en forma de nieve. Es uno de los prodigios de la naturaleza, así como uno de los principales símbolos del invierno. Los copos de nieve inician su existencia en las diminutas partículas suspendidas en las nubes. Las pequeñas gotas de agua se ven atraídas a la superficie de estas partículas y se congelan, transformándose en cristales de hielo. Más y más gotitas de agua se adhieren a los cristales, que crecen hasta convertirse en copos. Cuando adquieren un peso suficiente, se precipitan a tierra. El clásico copo de nieve con forma hexagonal es el más común, pero es tan solo uno de los diversos tipos que existen. Esto es una placa. Y en este caso, dos placas unidas por una columna. A medida que caen, pueden combinarse para componer formas aún más complejas. Sus elementos básicos son las agujas, las columnas y las placas. La observación de los copos de nieve en el microscopio electrónico hace patente su casi increíble complejidad. Un milagro de la ingeniería climática. Los diversos copos de nieve forman diferentes variedades de nieve, cada una con sus propias y extraordinarias características. Algunas clases son duras como el cemento, como podrá comprobar si le sorprende una tormenta en compañía de Peter Marchand. Peter es un amante de la nieve, un científico especializado en el invierno que invierte semanas investigando en las nevadas montañas de Colorado. En este lugar, no necesita más que unas decenas de centímetros de nieve blanda. Desde que siendo niño, mi padre me llevaba a esquiar, empecé a interesarme en la nieve como sustancia. Cuando los copos de nieve caen a tierra, dejan de ser polvo blando. Por su propio peso, se adhieren entre sí formando una masa sólida. Este proceso de fusión permite a la naturaleza crear estas maravillosas esculturas de nieve. Aunque también sirve para que Peter Marchand pueda fabricarse un refugio. Estoy construyendo una vivienda de nieve. Se llama Quincy. El proceso es casi mágico. El mero hecho de apilar la nieve en polvo aumenta la presión en la superficie de los copos. Estos se funden, formando una fina capa de agua que suelda los cristales adyacentes. En poco tiempo el agua se congela, fusionando los copos de nieve. Ya está. Esperaremos un par de horas hasta que termine el proceso de fusión y después volveremos para empezar a cavar y así construirnos un buen alojamiento para pasar la noche. Unas horas después, el montículo de nieve blanda se ha transformado en un bloque sólido que Peter sencillamente ahueca a fin de proporcionarnos un resistente refugio contra el inmisericorde clima invernal. Se trata de una estructura muy robusta. Con el tiempo se vuelve aún más sólida. Y puede reutilizarse una y otra vez. Puedes marcharte y regresar. Es un material de construcción hermoso y gratuito.
Así como son fáciles de construir, son fáciles de abandonar. No hay que plegar la tienda y acarrearla o cargarla en las mulas. Mark Twain decía sobre el clima de Estados Unidos que si el termómetro fuese un par de centímetros más largo nos congelaríamos todos. Ahora bien, aunque a veces nos quejemos del frío, el invierno también tiene su lado placentero. El mismo efecto de fusión que hace posible el refugio de nieve de Peter nos proporciona una pista perfecta para practicar deportes de invierno. Sin embargo, cuando el endurecimiento presenta deficiencias, las consecuencias pueden ser terribles. Miré a mi izquierda y vi una enorme grieta. Miré a mi derecha y vi otra. Estoy metido en un aludo. Durante la grabación de un programa de televisión, el experimentado esquiador Nick Farquhar fue presa de uno de los más poderosos y aterradores sicarios del frío. Me remonté durante un segundo y fui engullido de nuevo, cayendo sobre la nieve del fondo mientras el resto de la avalancha me golpeaba como un martillo. Tuvo la suerte de sobrevivir, pero muchos no lo consiguen. Las nevadas suelen formar capas sólidamente endurecidas. No obstante, en ocasiones, un estrato permanece blando. Aún la vibración causada por un esquiador puede hacer que la capa superior resbale. En cuestión de unos segundos, cientos de miles de toneladas de nieve se precipitan montaña abajo a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. Puesto que las estaciones de esquí reciben anualmente infinidad de visitas, el riesgo de aludes es una realidad. Por tanto, los equipos de prevención de avalanchas libran una batalla constante contra el clima. Su trabajo consiste en determinar qué acumulaciones y salientes de nieve son potencialmente peligrosos y dinamitarlos. Sin embargo, algunas veces, la naturaleza imprevisible del tiempo puede cogernos a todos por sorpresa. La pequeña población de Galtur se encontraba en teoría a salvo de aludes, mas una insólita combinación de fenómenos climáticos la convirtió en víctima de una de las avalanchas más mortíferas registradas en los Alpes en muchos años. Llevaba varios días nevando intensamente, y en las montañas que se alzan sobre Galtur se acumulaba una espesa capa de nieve. Por añadidura, los vientos cambiaron de dirección y trajeron más nieve a las montañas. Lo que nadie imaginaba es que bajo esta enorme masa de nieve recién caída existía una capa previa de nieve inestable. Con anterioridad, unos pocos días de tiempo cálido habían fundido la superficie nevada, a resultas de lo cual, esta se había transformado en hielo. La nevada más reciente no pudo asentarse sólidamente sobre el anterior estrato de hielo endurecido. Nadie sabe con exactitud cuál fue el factor desencadenante, pero en solo unos segundos, cerca de 250.000 toneladas de nieve se desprendieron de la montaña y se precipitaron a la devastadora velocidad de 300 kilómetros por hora. Este monstruo arrasó cuanto halló en su camino, y la población de Galtur resultó aplastada bajo el peso de la nieve. Murieron 38 personas. Se trataba de la mayor catástrofe acaecida en 30 años. Aquí arriba, en las montañas, el clima guarda otro as en la manga. La misma nieve que nos trae la devastación en forma de aludes
crea asimismo el monumento más perdurable del frío, el glaciar. So, well done. As you can see, we've got to go along the white ice here and then up into the green ice up over here on the glacier. So we've got a long way to go still. El guía de montaña Russell Bryce me llevará al nacimiento del Argentière, uno de los glaciares más impresionantes de los Alpes. A fin de comprender cómo se forma y qué influencia ejerce sobre el clima, debemos ascender hasta él. Aquí abajo, al pie de la montaña, parecía una buena idea. Este glaciar existe desde hace más de 10 milenios y el hielo invierte 500 años en descender desde su cima hasta aquí. Muy por encima de nosotros se encuentra el nacimiento de este gran río de hielo, que curiosamente inicia su existencia en forma de nieve. Con el tiempo los cristales se funden para formar el hielo. A medida que nieva, año tras año, las sucesivas capas de nieve se comprimen en forma de pequeños cristales de hielo soldados entre sí. El peso de la nueva capa de nieve comprime aún más el hielo del estrato inferior, que acaba convertido en puro hielo glaciar azul. Cuando el glaciar alcanza el tamaño suficiente, empieza a desplazarse y en el transcurso de milenios se forma un gran río de hielo. A medida que fluye, en su superficie se abren enormes grietas. Este glaciar mide casi 10 kilómetros de longitud y más de 3 de anchura. It's amazing in here, huh? Yeah. It's going to be quite hard to get out, though. Look how hard this ice is. Extraordinary. It will shatter. You see how it's cracked all around here and border plated. How do you get a grip on that? Well, that's what we're going to have to do. So what is it that makes this extraordinary thing? What is so smooth and with all these various layers? Well, it's the sheer weight of the ice on top of itself. And if you take a handful of snow like this and you squeeze it and squeeze it and squeeze it, if you squeeze that up really, really hard, you'll make it ice. The amount of pressure that's created that. Yeah. The amount of pressure. How are we going to climb that now? Quite hard ice here at the moment. To be quite delicate, really, isn't it? Climbing! A little bit of slack. You got it. A little bit of slack. Yeah, that's good. Just seems impossible to get a grip. Keep me tight. You can get your ice axe in there. Okay? How you doing? All right. Nice. Just to the left there. Yeah. Can you just... Oh, what a relief. Yeah. Excellent. Not very graceful. It's good. Por cada 100 metros que ascendemos, la temperatura baja medio grado. La combinación del aire frío de las alturas y el aire cálido que sopla desde el valle sobre las montañas es la responsable de este clima tan feroz, aunque también es el factor que hace posible la nieve que conforma el glaciar. Finalmente alcanzamos la cima de la montaña. Aquí es donde todo tiene su origen. Here we are, the old Holy Grail. You can see the neve in here. Yeah. This is the collection area, you know. This is what actually collects all the ice and snow. This is where a glacier would absolutely start. This is truly one of the most spectacular and beautiful sights I've seen in all my work in this program, all in the interest of science. It also is one of the coldest and one of the most terrifying sights. Just to see those crevasses down there, how big and how deep are they? Those ones down there, maybe 50 meters deep. 50 meters deep. If somebody fell in there, you haven't a chance. You die. Yeah, for sure. Just a staggering landscape. Sin embargo, este maravilloso paisaje está cambiando. A lo largo de toda la cordillera alpina, se ha derretido casi la mitad del hielo y han desaparecido completamente 100 glaciares,
Y todo esto solo en los últimos 150 años. ¿Por qué? A causa del calentamiento del planeta. Y de seguir así, para el año 2050, el hielo cubrirá nada más que el 20% de la superficie por donde se extendía hace tan solo un siglo y medio. Por todo el mundo se repite la misma historia. Desde los Andes al Himalaya, los glaciares están en retirada, fundiéndose tan rápidamente que la nieve no tiene tiempo para reponer el hielo derretido. Sin embargo, el auténtico problema se encuentra aquí, en los polos. Si los hielos del Polo Norte y el Polo Sur, además de los glaciares, se fundieran, el nivel del mar ascendería 6 metros, sumergiendo las ciudades situadas a poca altitud sobre el nivel del mar, como Londres, Nueva York o Tokio. Paradójicamente, el frío, nuestro principal enemigo, preserva a sí mismo el mundo tal y como lo conocemos. De nuevo en el norte, en la guarida del invierno, mi viaje llega a su término. He aprendido a respetar al arma más letal de la naturaleza. He contemplado los efectos devastadores del frío en todas sus formas, hielo, nieve y lluvia helada. Y he visto cuán indefensos estamos ante él. Como cualquier otra estación, el invierno y el frío que trae aparejado es indomeñable e impredecible. Debemos aprender a convivir con él y a prepararnos para lo peor que nos pueda deparar. Yo, por ejemplo, jamás volveré a pasar frío innecesariamente.